Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. En el reino de los cielos, así como en la iglesia, no existe el principio de que el que da más recibe más o el que trabaja más es más bendecido. Aquí tenemos el concepto del mundo y del reino. En el mundo, quien más trabaja, más recibe. Eso es justo, pero en el reino de Dios, los principios del mérito y la capacidad son dejados de lado para que la gracia prevalezca. En la parábola de los obreros de la viña, narrada por Jesús y que se encuentra escrita en Mateo capítulo 20, podemos leer desde el versículo 8 al 16 lo siguiente. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos estado soportando la carga y el calor del día. Él le dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero más pocos son escogidos. En el reino de los cielos, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Por una simple razón: no hay últimos ni primeros. Todos son iguales. Cada uno es valorado en Cristo. Por eso es que todos son iguales. Dios no está interesado en lucros. Él no trata al hombre en base a lo que da o a una buena acción o algo que tiene que ser recompensado. En la gracia de Dios no circulan porcentajes. Juan capítulo 1, versículo 6 dice: porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Nos parece incoherente la actitud del padre de familia al pagar la misma cantidad a las personas que le sirvieron sin tomar en cuenta el tiempo de trabajo y el esfuerzo realizado. Porque tenemos esa manera extraña de valorar a las personas comparándolas unas con las otras de acuerdo con la función que ocupan, de acuerdo con su educación, con su nivel académico, al prestigio que tienen en la sociedad. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús: he aquí nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues vamos a tener? Jesús enfáticamente le dice a Pedro y a los demás discípulos que no se preocupen en discutir sobre quién será el primero. Eso no tiene valor, es irrelevante en el reino de los cielos. Esta parábola enseña principalmente sobre la gracia, la bondad y la justicia de Dios. Si miramos la parábola con ojo humano, seguramente encontraremos que el dueño de la hacienda fue injusto. Después de todo, quien trabajó más debería ganar más. El dueño de la hacienda debería pagar menos a quien trabajó menos y más a quien trabajó más. Pero ¿será que efectivamente fue injusto? El dueño de la hacienda es Dios. Y Jesús nos enseña aquí que debemos creer en la justicia y en la bondad de Dios para con todos. Dios no comete injusticia.
Debemos cuidar para no ser engañados por nuestra propia percepción humana al punto de equivocarnos al pensar que el Dios Todopoderoso está siendo injusto, o juzgarlo creyendo que Él no puede distribuir su bondad a quien Él desee. Todo lo que haga el dueño de la hacienda, es decir, Dios, siempre actuará dentro de la justicia, la bondad y la gracia para con cada uno de nosotros. No tenemos de qué quejarnos. Dios nos dará la recompensa con base no a las obras, será solamente por la gracia de nuestro Señor Jesús. Alguien contó que un nuevo converso buscó al pastor y le dijo: por más que oro, por más que intento, simplemente no puedo sentir que soy fiel a mi Señor. Creo que estoy perdiendo la salvación. El pastor le respondió: ¿usted está viendo este perro aquí? Es mi perro. Está entrenado para vivir en mi casa. Nunca ensucia, es obediente. Es un encanto para mí. En la cocina está mi hijo que está pequeño. Él ensucia mucho, tira la comida al suelo, ensucia la ropa y se porta a veces muy mal. Pero ¿quién va a heredar mi herencia? No es mi perro, es mi hijo, mi heredero. Nosotros somos los herederos de Jesucristo porque fue por nosotros que Él murió. Es realmente así. Nosotros somos hijos de Dios y herederos de su reino, no por causa de nuestra propia percepción, sino por su gracia. Por mucho tiempo comentó una dama que en su vida cristiana entendía la fe y las obras o las buenas acciones como los dos remos de un barco. Si solo se usa un remo, no se irá a ninguna parte y quedará andando en círculos. Ella dice que en una ocasión escuchó a un predicador preguntar si uno era salvo por la fe o por las obras. ¿Qué dirías tú? Ella dice que en su mente respondió rápidamente: claro que es por la fe. Pero si ella imaginaba la vida cristiana como un barco con dos remos, y si a esta pregunta se responde que es por fe, significa entonces que solo está usando un remo y andará en círculo. La gran respuesta a la pregunta si somos salvos por fe o por obra, ella misma responde que lo descubrió ese día. No es que seamos salvos por la fe o por las obras. Sorprendente, ¿cierto? Pero es que en realidad nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. La salvación es gratis, pero costó un alto precio: la muerte de Jesús. Y no hubo nada de justicia en el hecho de que un inocente muera por pecadores. Nosotros recibimos un regalo, la salvación por la gracia. O aceptamos el regalo o lo rechazamos. Nosotros no pagamos por él. Él nos lo ha ofrecido. La fe es un instrumento y las obras, en lugar de ser meritorias, deben ser el fruto del reconocimiento del amor y la gratitud por alguien que nos amó siendo todavía pecadores, es decir, sin ningún merecimiento. Las obras que practicamos sin importar son importantes y necesarias porque nos identifican. En nuestra vida damos testimonio sobre a quién servimos y de quiénes somos verdaderamente. En el reino de Dios y en la iglesia, cada uno es valorado en Cristo. Por eso es que todos somos iguales. Todos valemos el precio y el sacrificio de Cristo. Y Cristo vive en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no importa que aquí usted y yo seamos los últimos, consagremos nuestra vida a Dios y en todo lo que hagamos, que nuestro deseo sea glorificar tan solamente a Él. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre, yo te agradezco por tu gracia inmerecida. Gracias por salvarme y liberarme del yugo de esclavitud del pecado. Gracias por tu gracia, por tu amor y tu justicia y misericordia para conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Acepta a Jesús en tu corazón para que puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.